¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros. Como bien dijo Aline, venimos de la empresa Franklin Templeton, una gestora de fondos de inversión, instrumentos para invertir, básicamente. Y como bien dijo, el día de hoy vamos a hablar de un tema que probablemente para muchas personas no sea tan importante, el tema del retiro, de cómo planificar la jubilación. Veo muchas caras realmente jóvenes y de verdad no saben la emoción que me da poder compartir este contenido con ustedes, porque estaremos sembrando la semilla para que una vez que ustedes salgan de la universidad, comiencen a tomar acciones para planificar el retiro, porque ese es el mejor momento para comenzar a hacerlo. Para muchos de nosotros, como en mi caso, que comenzamos un poquito a planificar esto ya más tarde, la foto se complica un poquito. Entonces, lo trataremos de hacer de la manera más práctica y más sencilla, sin utilizar muchos términos complejos. La idea es que se vayan de aquí con una muy buena idea de cómo está configurado el sistema mexicano de pensiones y de dónde puede venir ese dinero que vas a necesitar una vez que te jubiles. Si les parece bien, comencemos haciendo una breve activación. Me gustaría preguntarles a ustedes, de 10 mexicanos, ¿cuántos creen ustedes que reportan llevar un presupuesto? De 10, ¿cuántos creen ustedes que reportan llevar un presupuesto? 2, 4, 1, 3. 1, 2, 3 y 4 por allá me dijeron. Los que dijeron 2, excelente respuesta, le atinaron, ¿sí? Aunque realmente es una respuesta alarmante. 2 de 10 mexicanos reportan llevar un presupuesto. Segunda pregunta, de 10 mexicanos, ¿cuántos creen ustedes que todavía no desarrollan el hábito del ahorro? 5, 4, 5, 8, 9, no tan alto, pero son 4. 4 de 10 o 40% de la población en México no cuenta con ahorros. ¿Okay? Última pregunta. De 10 mexicanos, ¿cuántos creen ustedes que reportan tener una cuenta de ahorro para el retiro? 2, 5, 3, 2, 1, 2. Bueno, perdón, 4, 42. 4 de 10 mexicanos reportan tener una cuenta de ahorro para el retiro, lo cual es un poco confuso, porque si tú estás trabajando en un empleo formal que está dado de alta ante el IMSS, sí tienes una cuenta de ahorro para el retiro, ¿va? Pero vamos a hablar un poquito de esto ya más a profundidad más adelante. Les quiero mostrar un gráfico que probablemente sea muy importante que conozcamos para esto de la planificación para el retiro. A esto le llamamos el ciclo de vida financiero. ¿Okay? Notarán que en el eje de las X tenemos la edad de la persona, en el eje de las Y la riqueza que tiene la persona. Y entonces dividimos este gráfico en 3 partes. Primera parte, primera fase, la fase de acumulación. ¿Sí? Esta fase va a ir de los 25 años alrededor de los 50. Es decir, cuando te gradúes de la universidad, un poquito más adelante, hasta los 50 años. ¿Sí? Para ese entonces tienes mucho tiempo antes de jubilarte y por ende puedes tomar muchas acciones para prepararte. Segunda fase es la fase de consolidación. Durante esta fase, de los 50 a los 65, ya vamos a empezar a estar más cerca de la jubilación y lo que vamos a tratar de hacer es que nuestras inversiones cambien un poquito su composición. Ahorita voy a explicar eso más sencillamente, ¿va? Pero la idea de esta fase es liquidar todas las deudas posibles para que cuando ya llegues a la edad de retiro no tengas ninguna. Finalmente, en la fase de retiro o de desacumulación, lo que estamos aquí haciendo es, ahora sí, todo ese dinero que ya acumulamos lo vamos a comenzar a usar para poder comprar lo necesario, para poder subsistir. ¿Okay? Pero ojo, inclusive durante esta parte, invertir es importante. ¿Alguien sabe qué significa inflación? ¿Alguien trae toritos? Ok. ¿Alguien sabe qué es la inflación? ¿Qué es inflación? A ver. Excelente. La subida de precios generalizada. ¿Le podemos dar un regalito a mi amigo, por favor? ¡Yay! La subida de precios generalizada. Entonces, ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se ve esa subida de precios, pero en esta fase, si tu dinero no está trabajando, está perdiendo su poder adquisitivo. ¿Sí? 100 pesos hoy te van a comprar un cierto número de cosas, esos mismos 100 pesos en un año ya no te van a comprar lo mismo. ¿Sí? Ya te van a comprar menos cosas. Pero bueno, quiero que se queden con esta idea de que ese es el ciclo de vida financiero de una persona. Cuando salgan de la universidad van a comenzar a invertir y a preparar su jubilación desde ese momento. Bien, ahora sí,
La plática que vamos a tener el día de hoy la voy a dividir en 3 secciones. Primera sección, les voy a hablar un poquito de inversión, ¿sí? Para que aprendan y sepan cómo invertir. Después les voy a hablar un poquito de cómo está configurado el sistema de pensiones en México y luego vamos a cerrar compartiéndoles unas cuantas sugerencias de cómo prepararse mejor. Comencemos entonces hablando de inversiones. Y en las inversiones tenemos este elemento fundamental conocido como el interés compuesto. ¿A qué me refiero con el interés compuesto? Supongamos que yo tengo 500 pesos y los quiero poner a trabajar, los invierto, ¿sí? Y los voy a dejar invertidos por un lapso de 20 años, como muestra aquí mi gráfico. Notarán que después de esos 20 años, mis 500 pesos ya se convirtieron en 1,603 pesos. Esto obviamente es asumiendo que los invertí en un instrumento que me ofrece una ganancia de 6% anual. Pero ojo, el interés compuesto y la bondad del mismo es que después de estos 20 años es donde comienzas a ver los efectos. Veamos qué pasa después de esos 20 años. Notarás que el crecimiento ahora ya es exponencial y esos mismos 500 pesos ahora ya se multiplicaron por 7. Por eso la importancia de comenzar a preparar la jubilación desde que sales de la universidad, ¿sí? Porque cuando sales de la universidad y comienzas a invertir, vas a tener suficiente tiempo para que este interés compuesto te ayude a acumular más dinero. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bien, excelente. Ahora sí, cuando decides invertir, vas a tener que invertir en lo que se conoce como los mercados financieros. Y si pudiéramos explicaros de manera muy sencilla, en los mercados financieros tenemos al inversionista de un lado y del otro lado tenemos a instituciones gubernamentales, bancarias o financieras y o empresas, ¿va? Estas instituciones necesitan dinero para poder financiar sus proyectos, para poder desarrollar nuevos productos, para poder llegar a nuevos mercados. Y entonces estas instituciones usan a los mercados financieros para que esos mercados canalicen los ahorros del inversionista a estas instituciones. Cuando tú inviertes tu dinero, básicamente se lo estás cediendo a una institución para que lo utilice y pueda crear nuevos productos, avanzar sus operaciones, etcétera, etcétera. Los mercados financieros están constituidos por instituciones financieras, como las que ven aquí en esta Semana Nacional de Educación, e instituciones que regulan esas acciones. Ahora bien, en las inversiones o cuando decides invertir tu dinero, vas a tener que considerar 2 elementos importantísimos. El primero, rendimiento, es decir, esa ganancia que voy a generar al poner mi dinero a trabajar. Y el segundo, el riesgo, es decir, la probabilidad de que esa recompensa no se materialice como yo la quiero o en el tiempo que yo quiero. Esas son las 2 variables fundamentales. Las siguientes 2 variables que son complementarias son el tiempo que quiero poner a trabajar el dinero o el plazo y la liquidez. ¿De casualidad alguien sabe qué significa la palabra liquidez? Excelente. Es el dinero que se tiene disponible en cualquier momento. ¿Alguna otra definición de lo que es la liquidez? ¿Otra definición de liquidez? Porque sí, liquidez implica lo que es dinero en efectivo o disponible inmediatamente. Pero liquidez también significa qué tan fácil es convertir una inversión de regreso en efectivo. Hay instrumentos que son más líquidos e instrumentos que son menos líquidos. ¿Sí? Entonces, esa es la otra variable complementaria. Ahora, hablando de esas 2 principales, riesgo y rendimiento, traigo del pasado a mi buen amigo Harry Markowitz, quien me dice que en las inversiones, si lo que tú estás buscando es un rendimiento más alto, una recompensa, una ganancia más alta, vas a tener que incurrir más riesgo. Riesgo y rendimiento tienen una relación positiva. Es decir, si yo quiero más rendimiento potencial, tengo que asumir más riesgo. Si por el contrario, a mí no me gusta el riesgo y quiero menos riesgo, entonces voy a tener que sacrificar un poco de rendimiento potencial. ¿Sí? Sencillo. Perfecto. Ahora bien, si decides invertir, hay 2 categorías principales de inversiones. ¿Sí? Una de ellas se conoce como instrumentos de deuda o conocidos con otra terminología como bonos. ¿Sí?
Este tipo de instrumentos, lo que sucede es que tu dinero se lo cedes a una de esas instituciones, pero bajo un contrato de deuda. La institución ya te debe ese dinero, te lo tiene que regresar después de un cierto tiempo, un cierto plazo. Y a la par te va a estar dando una recompensa periódica por haberle prestado dicho dinero. Como estos contratos ya tienen sus términos negociados desde un principio, ya se conocen de antemano, estas inversiones son menos riesgosas. Un ejemplo de este tipo de instrumentos, los famosos certificados de la tesorería o los CETES. ¿Sí? Por el contrario, la otra categoría de inversiones es renta variable o acciones. Bajo este tipo de instrumentos, tú no le estás prestando el dinero a la empresa, sino que se lo estás aportando como un socio. Tú crees que la empresa va a hacer muy bien las cosas, si le prestas, no prestas, si le cedes o le financias ese dinero, tú estás esperando que a cambio te den un papelito, una acción, y ese papelito se aprecie o incremente su valor a lo largo del tiempo. ¿Sí? Pero como esa apreciación del valor no es certera, este tipo de instrumentos son más riesgosos. Y de nuevo, si recordamos a nuestro buen amigo Harry Markowitz, si este instrumento es más riesgoso, me va a tener que ofrecer un rendimiento más alto. ¿Sí? Entonces, dentro de estos contratos y de estas acciones encontramos muchos tipos de instrumentos distintos. ¿Sí? Dentro de estos contratos de deuda hay deuda a corto plazo, más líquida, a mediano plazo o a largo plazo. ¿Sí? Grafiquemos estos dos ejemplos, una acción de Bimbo y un CETE en nuestro gráfico y vas a notar que, como bien dijimos, los instrumentos de deuda son menos riesgosos y por ende menos rendimiento, y nuestra acción un poquito más riesgosa y por ende un mayor rendimiento. ¿Ok? Perfecto. Supongamos entonces que tienes 200 pesos y dices, Alejandro, quiero invertir estos 200 pesos en los mercados financieros. Excelente. Considerando esos ejemplos que te acabo de dar, supongamos que con esos 200 pesos tú decides comprar 4 CETES. A 39 pesos por los 4 CETES. Esos 4 CETES van a constituir casi el 20% de tus inversiones. Compro una acción de Bimbo, que ahorita está en 54 pesos, y esa acción va a constituir el 27% de todas mis inversiones. Y supongamos que el resto lo quiero dejar en una cuenta de ahorro o en una cuenta bancaria para tenerlo disponible ahí. Felicidades, acabas de armar tu primer portafolio de inversión. ¿Sí? Este portafolio tiene 4, 5, 6 instrumentos. ¿Ok? A eso le llamamos un portafolio de inversión. Ahora, un verdadero portafolio de inversión se crea a través de lo que conocemos como un perfilamiento. Es decir, para poder crear un portafolio más adecuado para ti, tenemos que definir tu objetivo de inversión, tu horizonte de tiempo o el plazo o el tiempo que quieres invertir, tu nivel de tolerancia al riesgo y liquidez, si vas a necesitar ese dinero en algún momento. Con base en estos 4, ahora sí podemos crear un portafolio. Supongamos que la persona dice, a mí no me gusta nada el riesgo. Muy bien, le armamos un portafolio 100% con instrumentos de deuda, 100% con bonos. Por el contrario, supongamos que tenemos a uno de ustedes que dice, a mí sí me gusta mucho el riesgo. Perfecto. Te armamos un portafolio con puras acciones. Y a lo mejor hay muchos de ustedes que dicen, bueno, yo estoy en medio. Perfecto. Te armamos un portafolio con mitad y mitad. ¿Va? Pero nota cómo en medio de estos dos extremos hay muchas posibilidades. Pudieras tener un portafolio 80-20, 70-30, 60-40, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? Ahora, ¿por qué es importante que te hable de esto? Porque ahora que hablemos del retiro, también te voy a hablar de cómo las inversiones van a usarse para poder planificar ese retiro. Entonces, la jubilación es como unas largas vacaciones, ¿sí? Se trata de disfrutar al máximo, pero no tanto como para que te quedes sin dinero. Hablemos entonces del retiro, hagamos una breve activación. Levanta la mano si tienes una cuenta de ahorro para el retiro, que probablemente por la edad no sea el caso. Por ahí atrás, algunos de ustedes, sí, ok, 2, 3, 4, 5, muy bien, excelente.
Por ahí algunos que no estén seguros y no, muy bien. Aplicamos esta. Ahora sí, ¿qué debo de tomar en cuenta para esto de la jubilación? Primera consideración. Se espera que las y los mexicanos vivan más años, ¿ok? Si tú eres una mujer y llegas a la edad de retiro hoy en día, después de esos 65 años puedes esperar vivir otros 18. Pero si eres una mujer que llega a la edad de retiro en el 2060, ya no vas a vivir 18 años más, sino que vas a vivir 22 años más, ¿ok? Entonces vamos a vivir más años. Para los hombres la foto es similar. Si llegas a la edad de retiro hoy en día, vas a vivir otros 16 años más. Si llegas en el 2060, vas a vivir otros 20 años más. Entonces, ¿y si nos sobran años? Puede que nos sobren años. Para las mujeres, ojo, porque normalmente las mujeres acumulan hasta un 14% menos en ahorro para el retiro que los hombres, ¿ok? ¿Alguien tiene una idea de por qué será el caso? ¿Que las mujeres ahorren menos para el retiro que los hombres? ¿El teléfono, sí? ¿Me puedes explicar un poquito más? Ok, perfecto. Ok, entonces muchas mujeres se dedican más a la parte del cuidado de la familia, de los hijos, y por ende no tienen un trabajo formal que esté cotizando al sistema de pensiones. Excelente, mi amigo. La otra es para aquellas mujeres que sí están trabajando. Puede que la mujer se tome un descanso para tener hijos o para cuidar a un padre o para hacerse cargo de la familia entera, ¿sí? Entonces, ojo para ustedes mujeres, porque comenzar a planificar el retiro lo más pronto posible es más importante, ¿va? Venga. Segunda consideración. Conforme vamos avanzando en edad y nos vamos haciendo más viejitos, normalmente incurrimos más gasto en temas de salud. Te muestro unos datos de la Encuesta Nacional sobre Salud y Envejecimiento. Normalmente la población mayor de 53 años comienza a ir más al hospital, al dentista y al doctor. Y en esta encuesta, cuando se le pregunta a las personas cuáles son esos 3 o 4 enfermedades que más predominan entre esta población, hipertensión arterial, diabetes y artritis. Y a este mismo grupo etario se le pregunta, oye, ¿y tu estado de salud cómo es? 62% dice de regular a malo. Entonces, vamos a vivir más años y vamos a incurrir un poquito más de gasto en el cuidado de la salud. ¿Okay? Tercera consideración, el efecto inflacionario. Mi compañero por aquí ya nos explicó qué es la inflación. Ahora déjame que lo ponga con ejemplos muy tangibles. Un kilo de tortilla que costaba $6.50 en el 2005, hoy en día ya cuesta 23 pesos. ¿Sí? Un litro de leche que en el 2005 costaba 8 pesos, hoy en día ya cuesta 29 pesos. Y un kilo de huevo que en el 2005 costaba 7 pesos, hoy en día ya cuesta 43 pesos. Cuando ustedes lleguen a la jubilación, ¿cuánto más van a costar estas cosas? Entonces, vamos a vivir más años. Vamos a gastar más en el cuidado de la salud y vamos a gastar más en las cosas que necesitamos para sobrevivir. Vamos a necesitar un poco más de dinero, ¿va? Y es ahí entonces donde las inversiones van a jugar un papel importante para ti, ¿va? ¿De dónde va a salir el dinero para mi pensión, Alejandro? ¿O cómo voy a pagar por todas estas cosas? Perfecto. Te presento lo que se conoce como tasa de reemplazo y lo explico de manera fácil. Supongamos que tú tienes un trabajo y cuando llegas a la edad de retiro te jubilas. Lo que va a suceder es que vamos a ver cuánto ganabas en ese último trabajo y la tasa de reemplazo es el porcentaje de ese monto que se va a convertir en el monto de tu pensión. Entonces, supongamos que yo ganaba 10,000 pesos, ¿sí? Si yo ganaba 10,000 pesos y me jubilo con una tasa de reemplazo del 62%, ¿cuánto voy a recibir como pensión? ¿Alguien? Ya te ganaste uno. 6,200. Para el amigo ya. Exacto. Entonces, si yo ganaba 10,000 pesos y mi tasa de reemplazo es del 62%, mi pensión va a equivaler a 6,200 pesos. ¿Va? Y si vamos a vivir más años y vamos a gastar más en salud y van a costar más las cosas, esos 6,200 pesos puede que no sean suficientes.
Entonces, perdón. Recordarán que durante la última administración se hizo una reforma para que los salarios más bajos tuvieran una tasa de reemplazo del 100%. ¿Sí? Entonces, si tú acabas ganando de 17,190 a menos, cuando te jubiles vas a recibir el mismo salario que estabas percibiendo. ¿Ok? Perfecto. Pero si ganas más de esos 17,000 pesos, cuando te jubiles, tu tasa de reemplazo va a ser alrededor del 44%. ¿Sí? Entonces, muy importante comenzar a planificar esa jubilación. Hasta ahí con esas consideraciones para el retiro. Ahora sí, hablemos rápidamente de dónde va a venir el dinero de tu pensión. ¿Sí? Hay 3 posibles fuentes de dónde va a venir tu dinero para tu pensión. La primera de ellas, la conocemos como el pilar 0, asistencial no contributivo. En los sistemas de pensiones de todo el mundo, normalmente este pilar está destinado para poblaciones en estado de vulnerabilidad. ¿Sí? Se les da una pensión aunque no hayan contribuido durante su vida laboral. En el caso de México, esta pensión se le da a todas y todos los mexicanos mayores de 65 años. ¿Sí? El monto actual de esa pensión es de alrededor de 6,200 pesos, bimestrales, cada 2 meses. ¿Ok? Dirás tú, oye, pues está bien que todos los mexicanos recibamos esa pensión, ¿no? Sí y no. Sí, porque pues así todos vivimos mejor, pero no, porque también implica un gasto mayor para las finanzas públicas. Y si estamos gastando tanto en pensiones, de algún lado tenemos que recortar. Y normalmente de donde recortamos es de educación, salud, seguridad y vivienda. Entonces, si nada cambia de aquí a que tú te jubiles, esta va a ser tu primera fuente de tu jubilación, de tu pensión. ¿Sí? La pensión del bienestar. Bien. Segunda fuente, ¿de dónde va a venir tu pensión? Notarás que aquí hay 2 opciones, ¿sí? Un pilar 1 y un pilar 2. La mayoría de ustedes y yo estamos en este de acá. Para algunas personas con un poquito más de edad pudieran estar acá. Expliquemos ambos. Pilar 1, conocido como beneficio definido. Coloquialmente se conoce como la Ley 73. ¿Sí? Bajo este esquema, las personas que están activamente trabajando hoy en día contribuyen al sistema para que se paguen las pensiones de los ya jubilados y se la pasen bomba. Bajo este esquema, la pensión es definida, es un monto específico ya calculado. ¿Okay? La pensión se le otorga a la persona vitaliciamente, es decir, hasta que fallezca, con recurso del gobierno. Pequeño problema. Tanto en México como en todo el mundo se espera que la población mundial comience a envejecer. Y en México no va a ser la excepción. Se espera que para el 2050 la población mayor de 65 años se triplique, llegando a alrededor de 38 millones de mexicanos. Entonces, notarás que la tasa de personas jóvenes de 0 a 14 años va para abajo, mientras que la tasa de personas de 65 para arriba va para arriba. Este esquema no es sostenible porque no hay suficientes personas contribuyendo para aquellos que ya se jubilaron. ¿Qué sucede? Que entonces México reforma su sistema por ahí de 1997 e introduce un nuevo pilar, el pilar 2, conocido como las famosas Afores. Levanta la mano si has escuchado el término Afore. Perfecto, excelente. Bajo este esquema, tú y yo y cada quien tiene una cuenta individual, ¿sí? Y esa cuenta le va a caer dinero de 3 partes. Primera parte, tú la pones. 1.125 de tu salario se va a esa cuenta. Segunda parte la pone tu empleador. Él pone un 5.15% y se va a tu cuenta. Tercera parte la pone el gobierno con un 0.225%, ¿sí? Y se va a tu cuenta. Y entonces esa cuenta se divide en 9 subcuentas. Una de ellas es la cuenta de vivienda o la del Infonavit, pero la que más nos importa es esta de aquí, de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Esa cuenta
bueno, junto con las otras, se invierten en esos mercados financieros de los que le hablé a través de un instrumento como un fondo de inversión que se conoce como una CIEFORE, ¿sí? Se invierte en los mercados de capitales con la esperanza de que esa cuenta crezca lo suficiente para que entonces cuando cumplas con los requisitos puedas recibir tu pensión. Padrísimo. Hace ya un par de años se hace otra reforma en el sistema para incrementar las aportaciones y quedan así. La tuya se queda exactamente igual, pero tu empleador va a empezar a poner más en tu cuenta y el gobierno también, con la esperanza de que ese dinero crezca lo más rápido posible, ¿sí? Y también se redujeron el número de semanas de cotización, el número de semanas que tienes que estar trabajando en un empleo formal para poder recibir una pensión. ¿Ok? Bien. Voy a brincar esta porque probablemente todos estén en una CIEFORE más joven, pero ahora sí viene lo que platicamos de las inversiones conectado con lo que vamos a platicar del retiro, ¿va? Entonces, recordarán que tenemos dos categorías principales de inversión: instrumentos de deuda o bonos a corto, mediano y largo plazo, y acciones nacionales o globales. Perfecto. Recuerden, bueno, ¿tenemos más toritos? ¿Cuántos nos quedan? Bueno, perfecto. Levanta la mano si me puedes decir, de estas dos, ¿cuál es más riesgosa? Levanta la mano si sabes. Acciones, perfecto. Un torito para la amiga, por favor. Entonces, las acciones son más riesgosas, ¿va? ¿Por qué pregunto esto? Bajo nuestro esquema de las Afores, tú vas a tener tu cuenta en uno de esos instrumentos con base en tu año de nacimiento, ¿sí? Levanta la mano si naciste por ahí en 1995, del 95 al 99. ¿Ok? Después del 99, levanta la mano. Si naciste después del 99, ok, fácil, quédate todas. Perfecto, entonces todos ustedes estarían en esta de acá, en la SB CIEFORE básica inicial. ¿Qué significa eso? Ok, supongamos que ya saliste de la escuela. Ya te graduaste, ya tienes un trabajo formal, ya estás trabajando como ingeniero en una empresa muy grande. Excelente. Estás cotizando en el sistema de pensiones, ya tienes tu Afore. Tu dinero va a invertirse en su mayoría en instrumentos accionarios, más riesgosos, pero también con más potencial de crecimiento. ¿Por qué? Porque todavía te quedan muchos años para llegar a la jubilación. Notarás que el otro 30% está invertido en instrumentos de deuda, menos riesgosos. Pero conforme vas avanzando en edad y te vas acercando a la edad de retiro, notas cómo va cambiando la foto. Para tu servidor, que está por aquí en la CIEFORE de 75-79, mi cuenta ahora ya invierte muy poquito en acciones y lo demás lo invierte en instrumentos de deuda. ¿Por qué? Porque ya estoy más cerca de la jubilación. Entonces, lo que busco ahora es que las inversiones no sean tan riesgosas porque quiero que el dinero esté ahí cuando me jubile, ¿va? Así funcionan las inversiones en esto de la jubilación o la planificación para el retiro. Entonces, si los puedo dejar con una idea principal, es que en el momento que ustedes se gradúen y comiencen a trabajar formalmente, comiencen a invertir, ¿sí?, para tener suficiente tiempo y acumular un capital suficiente para que puedas vivir tu jubilación donde tú quieras, ¿sí? En la playa, viajando, con tus nietos, donde tú quieras. Bien. Entonces, se reforma el sistema mexicano de pensiones, aparecen las Afores y notarás que desde 1997 hasta el año pasado las Afores han estado creciendo muchísimo, ¿sí? Ahorita las CIEFORES equivalen al 21% del PIB de México, alrededor de unos 341 mil millones de pesos, ¿sí? Perdón, de dólares, lo cual hace que nuestro sistema de pensiones sea el más grande de América Latina, ¿sí? Vayamos al último pilar, ahorro voluntario individual, ¿sí? Aquí está conformado por dos tipos de esquemas. Uno, plan privado de pensiones, que si eres afortunado de trabajar en una empresa que te ofrezca uno de estos, inscríbete inmediatamente, ¿sí?
Cuando te den tu primer trabajo, lo primero que quiero que preguntes es, oigan, ¿y ustedes ofrecen un plan privado de pensiones? Y te dicen, sí. Dices, perfecto, me quiero inscribir. Porque un chavo ahí hace unos años me dijo que era una buena idea. Si tu empresa no ofrece uno de esos, entonces podemos ir por la otra opción, que se conoce como un plan personal de retiro, un PPR. ¿Sí? Estos son instrumentos de inversión a muy largo plazo, alrededor de 20 a 25 años, donde todo peso que tú pones en estos instrumentos es deducible de impuestos hasta 198,000 pesos. ¿A qué me refiero con esto de deducibles de impuestos? ¿Alguien me puede decir qué significa que sea deducible de impuestos? ¿Mande? ¿No paga impuestos? No, por ahí no va. A ver, por acá. Que es deducible de impuestos porque del total de que se supone que tus impuestos acumulados, eso se te va a restar y el gobierno te lo regresa. Torito para el amigo, por favor. Entonces, deducibles de impuestos significa que todo peso que yo ponga en ese instrumento se va a ir acumulando y cuando yo presente mi declaración fiscal, se va a tomar todo ese dinero como una contribución y se va a restar de lo que ya pagué de impuestos. Normalmente todas estas contribuciones se convierten en un saldo a favor para ti y el SAT te regresa ese dinero. Es como si el SAT te estuviera pagando para que ahorres para tu jubilación. ¿Sí? Entonces, estos son instrumentos súper valiosos. Inclusive muchos de ellos integran un seguro de vida, lo cual hace que tengas dos beneficios. ¿Sí? Entonces, esta es tu última oportunidad para crear un fondo adicional que pudiera complementar lo que recibas de tu Afore y de la pensión del bienestar, si es que sigue ahí. Bien, entonces con esto llegamos al final de lo que es el sistema de pensiones. Para cerrar, te presenté que habían ese pilar 1 y pilar 2. Muchos se preguntarán, pues, ¿en cuál de los dos me encuentro? Si comenzaste a trabajar antes del 1 de julio de 1997 en un empleo formal dado de alta ante el IMSS, perteneces a el beneficio definido. Y entonces tu pensión va a ser un monto específico pagado con recursos del gobierno y con unas semanas de cotización más bajas. Pero el caso de todos ustedes y mío también, que comenzamos a trabajar después del 1 de julio de 1997, estamos en las Afores, ¿sí? Y entonces ahí lo que alcancemos a acumular durante toda nuestra vida será el dinero que vamos a utilizar para nuestra pensión, ¿sí? Y ahí tienes un poquito más de semanas de cotización como uno de los requisitos. Bien, entonces ya explicamos cómo funcionan las inversiones. Ya explicamos cómo funciona el sistema de pensiones. Te quiero dejar con algunas ideas para que te posiciones mejor a desarrollar hábitos financieros saludables. Entonces, ¿cómo puede ser para prepararte mejor? Número 1, tenemos que poner orden en las finanzas sí o sí. Y ahorita te explico cómo. 2, si tu empresa ofrece ese plan privado de pensiones, inscríbete y aporta. 3, localiza tu Afore y revisa tus estados de cuenta. Ahorita te voy a enseñar también cómo hacer eso. Y finalmente, en la medida de lo posible, contrata un PPR y no olvides deducirlo de tus impuestos. Hablemos de la primera. Si pudiera dejarte con una fórmula para la salud financiera, sería la siguiente. 3 pasos. Paso número 1, aumentar la diferencia. Entonces, ¿la diferencia de qué? La diferencia entre lo que ingresas, ¿sí?, y lo que gastas. Hay algo conocido como el efecto riqueza, ¿sí? Conforme la persona empieza a ganar más dinero, empieza a gastar más. La idea de aumentar la diferencia es que conforme empiezas a ganar más dinero, comiences a ahorrar más. Si logras cambiar tus hábitos de consumo para gastar menos, vas a tener más diferencia entre ingreso y gasto, lo cual va a permitir que ahorres más. Por el contrario, si te gusta mucho gastar el dinero y de hecho gastas más de lo que antes gastabas, tu diferencia entre ingreso y ahorro va a ser menor, entre ingreso y gasto va a ser menor. Esa diferencia, el segundo paso, invertirla. Tercer paso, repetir. Así de fácil.
Entonces, realmente es un solo paso, ¿sí? Tratar de aumentar la diferencia lo más posible entre ingreso y gasto. Te voy a dar un par de ejemplos. Antes de llegar al ejemplo. Presupuesto. Una vez que empieces a generar ingreso, la idea sería que lo dividas en 3 bolsas. Primera bolsa, 20% de ese ingreso se debería de ir a ahorro e inversión. Y te vas a burlar de mí, me vas a decir, Alejandro, 20% es demasiado. Tienes razón, a lo mejor es demasiado. Empieza con un 10. No, Alejandro, 10 es mucho. Bueno, empieza con 5. Bueno, empieza con 4, 3, 2, 1, no importa. Empieza con algo y en la medida de lo posible ve aumentando. Segunda bolsa, 50% va a ser tu gasto de subsistencia. Y ojo, porque de aquí los 3 gastos que más succionan dinero de tu recurso son vivienda, transporte y alimentos. Si logras recortar un poquito de gasto en esas 3 cosas, vas a empezar a liberar más dinero. Tercero, 30% que resta para lo que tú quieras que haga que tu vida sea más placentera. ¿Va? Ojo con ese 20%, porque lo que buscamos es crear 3 cuentas fundamentales. La primera, una cuenta de emergencia, que supuestamente debe tener alrededor de 3 meses de tu ingreso. Esta cuenta va a estar ahí para alguna emergencia, ¿sí? Si tienes una enfermedad o algo le pasa a tu carro o se descompone el refrigerador, de ahí sale el dinero para poder hacerle frente a ese problema. Segunda cuenta, tu cuenta de ahorro para la jubilación. Si ya tienes tu Afore, perfecto. Crea una segunda cuenta para empezar a tener un ahorro adicional o complementario. Tercera y última cuenta, le llamamos una cuenta de objetivos, porque las inversiones las puedes usar para alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, que financies la educación de tus hijos o que te compres algo que realmente deseas o a lo mejor hasta comprar el anillo de compromiso de la novia. Sí, por ahí. Ahora, ojo con los gastos hormiga, ¿sí? Supongamos que vas a la escuela, llegas a la universidad, estás yendo a la escuela y te compras una comida de 100 pesos diarios, ¿sí? 5 días a la semana, por 47 semanas laborales. Estamos hablando de un gasto de 23,500 pesos al año. Supongamos que en vez de esos 5 días a la semana, te preparas tu lunch unas 2 o 3 veces y solamente compras una comida 2 veces por semana. Nota qué pasa con este gasto. De 23,000 a 9,000 pesos. Casi que 14,000 pesos de ahorro solo por recortar las comidas que comes fuera de casa. Segundo ejemplo. Supongamos que eres de los que les encanta tu cafecito mañanero, ¿sí? Y me voy a esa tienda que todos conocemos, me compro mi café latte de 70 pesos por 5 días a la semana, por 47 semanas laborales, estás gastando al año alrededor de 16,450 pesos, ¿sí? Si logras recortar este gasto a 4 o 3 días, vas a liberar dinero considerable que puedes ahorrar e invertir, ¿sí? Tercer gasto hormiga, esto lo voy a hacer como una pregunta. ¿Cuántas suscripciones de streaming tienes? Aquí estamos hablando de Spotify, Netflix, HBO, YouTube Premium, todas esas cosas. Ajá. Levanta la mano si tienes una. ¿Qué, 2? Levanta la mano si tienes 2. Ok, ya va subiendo. Levanta la mano si tienes 3. Por allá, 2, 3. 4. Todititas, papi. Perdón, me voy para acá atrás. Todititas, papi. Levanta la mano. Sí, claro. Ok, perfecto. Podría parecer un gasto superfluo, pero cuando lo pones en una tablita y lo sumas, estás gastando alrededor de 8,000 pesos al año. ¿Va? Y seamos honestos, muchas de estas a veces ni las utilizamos tanto. ¿Sí? Entonces, la recortamos y ahorramos un poquito de dinero para meterlo en una cuenta de inversión. ¿Va? Perfecto. Bien. Segunda sugerencia, ¿cómo localizas tu Afore? Te voy a dar 3 opciones. La primera ni la voy a explicar porque realmente es muy difícil, ¿sí? Tratas de llamar a este número y tratas de hacer el trámite, solamente tienes un intento por día. Y si por algo fallas, ya no te dejan hacerlo. Entonces, me voy a brincar y me voy a ir a la segunda. El sitio de la Afore Web. Entras a este sitio web, tienes tus documentos a la mano y localizas tu Afore. Tercera y opción más fácil es descargar la aplicación de la CONSAR, que es este iconito que ves aquí. Te van a pedir tu INE, correo electrónico y CURP, ¿sí?
Haces un proceso de registro muy fácil y te van a decir en dónde está tu Afore. Una vez que sabes dónde está, ya puedes decidir si se queda ahí o si la pones en otra Afore, ¿sí? Que ofrezca más rendimientos, cualquier cosa. Pero una vez que tomas control de tu Afore, te va a llegar por correo cada mes un estado de cuenta que te va a decir cuánto tienes en esa cuenta de ahorro para el retiro, ¿va? Entonces, tomemos nota de esta. Ahora, hablábamos mucho de las semanas de cotización y tú me dirás, oye, ¿cómo le hago para saber cuántas semanas de cotización tengo? Haces una breve búsqueda en Google, pones IMSS Digital y te va a llevar a esta página y como verás aquí en la parte principal, puedes obtener tu número de seguridad social y una vez con tu número de seguridad social puedes obtener un reporte de cuántas semanas tienes de cotización. Ojo, porque cuando llegues al retiro, si no cumples con las semanas de cotización, todo lo que hayas acumulado en tu Afore se te va a entregar en una exhibición, es decir, todo de un jalón. Te van a decir, toma todo tu dinero y feliz retiro. Y entonces se convierte en tu responsabilidad administrar tu dinero para que te alcance y puedas vivir esos otros 22 o 20 años más. Para finalizar, si decides contratar un PPR, ¿qué debes de saber? Un par de cosas. Número 1, tiene que estar constituido como un seguro o un fideicomiso. Entonces, cuando vayas con una institución y digas, quiero contratar un PPR, te digan, sí, claro, tenemos uno. Dices, perfecto. ¿Es un seguro o un fideicomiso? Sí, perfecto. Tiene que estar inscrito ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ante la Conducef y tiene que ofrecerte esos beneficios de los que hablamos. Diferimiento fiscal, exención fiscal y que las aportaciones sean deducibles de impuestos. Pero la pregunta obligada que tienes que hacerle a esa persona que te está ofreciendo el producto es ¿cuál es la rigidez de las cancelaciones y los retiros anticipados? Es decir, ¿qué pasa si quiero sacar mi dinero antes de jubilarme? ¿Me vas a cobrar mucho, poco? ¿Qué va a pasar? Entonces, pregunta eso antes de contratar uno de estos instrumentos para que sepas exactamente en dónde estás poniendo tu dinero. Bien, con eso terminamos la sesión de este día. Los quiero dejar con unos puntos clave muy importantes para que cuando lleguen a la jubilación se conviertan en este amigo que está bailando alegremente con su esposa y pasándosela chévere. Primero, tienes que considerar que para la jubilación vamos a aumentar nuestra esperanza de vida, vamos a gastar un poquito más en la salud y las cosas van a costar más cuando nos jubilemos. 2, tu cuenta de ahorro para el retiro viene o de la ley 97 o de la ley 73, Afores o beneficio definido. Para todos ustedes que están más chavitos, Afores. La reforma del sistema de pensiones intentan que ustedes cuando se jubilen tengan más dinero, ¿sí? Y que haya más personas que puedan acceder a una pensión. Y finalmente, para poder realmente tener una jubilación digna, tienes que comenzar a prepararte desde ahora, ¿sí? Me dirás, bueno, pero todavía no estoy trabajando. Perfecto. Si recibes un domingo por parte de tus papás o te dan una cierta quincena o algo así, un poquito de ese dinero lo podemos empezar a meter en una cuenta de ahorro o en un instrumento de inversión, en un fondo de inversión, ¿sí? Para empezar a hacer ese guardadito que te va a ayudar a poder alcanzar alguna meta o algún objetivo de inversión. ¿Va? Buenísimo. Con eso terminamos. No, los voy a dejar con una última reflexión. Casi me va. Muchas veces pensamos que el dinero puede ser como un objetivo, ¿no? Que queremos riqueza, queremos realmente acumular muchas cosas. Pero permíteme dejarte con esta idea de que la riqueza no es realmente lo que se nos presenta muchas veces, ¿sí? La riqueza realmente se trata de unos cuantos elementos. El primero de ellos, tener hábitos financieros saludables. Es decir, que no gastes más de lo que ganas. En la sesión pasada estábamos viendo a una chica que nos hablaba de tarjetas de crédito, ¿sí? Si tus hábitos financieros es gastar más de lo que ingresas, probablemente estés utilizando tu tarjeta de crédito más de lo que deberías, ¿sí? Y una deuda en tarjetas de crédito no es la mejor decisión. Si tenemos hábitos financieros sólidos y podemos vivir por debajo de nuestras posibilidades, es decir, que lo que yo gano no me lo gaste todo, sino que parte de eso que gano lo empiece a poner en un ahorro o en una inversión, entonces vas a poder satisfacer aquellas cosas que realmente valen la pena.
como irte de comida con tus amigos, irte un fin de semana de viaje, pasarla bien, ¿sí? Sí o sí tenemos que preparar la jubilación, porque ya te expliqué cómo está el panorama, y metas de vida por encima del dinero, ¿sí? Es decir, el dinero es un mecanismo, es un medio para poder hacer cosas que te brinden una mejor calidad de vida, que te permitan disfrutar de estar vivo, ¿sí? Pero si el dinero se convierte en tu meta principal, probablemente empecemos a sacrificar todo lo demás. La idea con la que te quiero dejar es que si tenemos buenos hábitos financieros y vivimos por debajo de nuestras posibilidades, preparando la jubilación, probablemente privilegiemos más las metas de vida por encima del dinero.